Bienvenido al curso de robótica con Arduino. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más el concepto de las señales de tipo PWM. Recordemos que ya hay un video en el que explico cuáles son las señales de tipo analógico, las señales de tipo digital, tanto de entrada como de salida, y las señales de tipo PWM. Las señales analógicas, recordemos que entran por estos pines de la placa. Acá estamos viendo la imagen de la placa Arduino Uno directamente de la página de Arduino. Eh, Inclusive acá aparece para comprarlas y todo. Entonces recordemos que en esta parte, en el Arduino Uno, teníamos las entradas analógicas desde A0 a A5, que ya hemos hecho algunos ejemplos con eso. En esta otra parte tendríamos lo que eran las entradas y salidas digitales. Si recuerdan, nosotros mediante la función pinMode definíamos si era de entrada o de salida, y teníamos acá las entradas y salidas digitales. Pero dentro de estas entradas y salidas digitales, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que hay algunas que tienen marcado esa virgulilla o ese signito de ondulación, que estas tienen la cualidad o la capacidad de emitir señales de tipo PWM. Las señales de tipo PWM también habíamos explicado que son unas señales que hacen una simulación o, o imitan de una forma semejante el comportamiento de las señales de tipo analógicas. En el caso de las señales analógicas de entrada, nosotros podemos ingresar el valor que queramos, en el rango que queramos, pero a la salida es mucho más complejo. En el Arduino Uno, para poder simular señales no analógicas de salida, sino pseudoanalógicas, es decir, algo semejante, lo que hacíamos era variar el ciclo de trabajo de las señales PWM. El nombre PWM viene de un acrónimo de inglés que significa modulación por ancho de pulso. ¿Sí? En este caso, lo que hacemos nosotros es variar el tiempo que está encendido o que está apagada una cierta determinada señal, que son en este caso digitales, pero si nosotros la tenemos encendida al mismo tiempo que está apagada, nosotros vamos a tener un promedio, por decirlo de una manera, sin aplicar mucha fórmula, de tal manera que el promedio entre lo que está encendido y lo que está apagado me genera una transmisión de energía equivalente a la mitad. Si nosotros tenemos encendido un mayor tiempo, perdón, o sea, mayor tiempo apagado, menor tiempo apagado, iremos variando el promedio que se genera entre entre la energía que se transfiere a nuestro circuito mediante el tiempo que está encendido y el tiempo que está apagado. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros teníamos pulsos anchos de conexión, íbamos a tener un valor promedio mayor, y si teníamos pulsos angostos de conexión, o si se quiere ver de otra manera, pulsos anchos de desconexión, íbamos a tener un valor de PWM mucho menor. ¿Sí? De paso, Wikipedia, como definición a la modulación por ancho de pulso, o señal PWM también, dice que la modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una determinada carga. Eso es lo que nos explica Wikipedia. Al decir ciclo de trabajo se refiere al tiempo dentro de un cierto ciclo de tiempo, a cuánto de ese tiempo está encendida y cuánto tiempo está apagado. El ciclo de trabajo es el tiempo que está encendido. Entonces, mientras más tiempo está encendido, en el fondo es como si tuviéramos un mayor porcentaje de energía transmitida. Obviamente, si nosotros dejamos encendido el 100% del tiempo, se va a transmitir el 100% de energía, y esto ya pasa a ser una señal de tipo digital. En cambio, si nosotros hacemos variar a muy alta frecuencia, que lo hace por eso en algunos específicos pines Arduino, si ustedes se fijan, no tiene todos los pines digitales con esa cualidad, sino que solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente 6 pines tienen la capacidad de hacer PWM,
lo que hace es a una alta frecuencia generar esos ciclos de encendido y apagado que van a simular nuestra señal PWM. Bien, lo que vamos a hacer en esta oportunidad, ya explicamos este concepto, lo que vamos a hacer es hacer una simulación mediante el simulador Tinkercad, que es un simulador online que venimos usando, para aplicar en en dos ejemplos específicamente. Vamos a aplicar este concepto y vamos a ver realmente el comportamiento. Acá en la parte derecha nosotros tenemos una barra de componentes y nosotros vamos a buscar directamente el que dice Arduino. Si nosotros colocamos acá, seleccionamos el que dice Arduino, nos van a aparecer una serie de ejemplos ya predefinidos con su código y todo. Y justamente lo que vamos a hacer en esta oportunidad es explorar uno de los ejemplos, que es este que dice atenuación. Entonces nosotros lo colocamos acá, vamos a poner un poquito más al centro, y vemos que el circuito es demasiado sencillo, ni siquiera le colocaron una protoboard, porque es un LED y una resistencia, nada más. Si ustedes se fijan, la pata negativa, la parte del cátodo va conectada a masa, como corresponde, y la parte positiva va a la resistencia y de ahí va al pin 9. Noten que el pin 9 tiene esa virgulilla que es como una onda, y eso indica que podemos generar señales de tipo PWM. Si yo hubiera hecho este mismo ejemplo con algún otro pin que no tuviera esa virgulilla y conectar, por ejemplo, al pin 8, no hubiera funcionado porque no tiene habilitado, no tiene disponible la capacidad de hacer PWM. Bien, el circuito, ustedes ven, es demasiado sencillo. Solamente hay que tener en cuenta la salvedad de conectar al PWM. Ahora veamos qué está escrito en el código. Ni siquiera vamos a escribir nada, solamente vamos a revisar lo que el simulador tiene. Entonces veamos lo que dice el código. El código es también muy corto, muy sencillo. La mayoría, bueno, una buena parte del código es solamente un comentario. De paso, este mismo código ustedes lo pueden encontrar en Arduino, en el IDE original de Arduino. Y si nosotros vamos a archivo, vamos a ejemplo, dentro de lo que es básicos, ejemplos básicos, el ítem 01, y nosotros buscamos el nombre del programa que dice FADE o FADE. Vamos a ver que es muy semejante al que nosotros tenemos acá. Si ustedes se fijan, también lo conectan en el LED 9, también tiene una variable brillo y también tiene, bueno, genera una variable que es FADE amount, es el ciclo de cada cuánto se viene encendiendo, o sea, la demora entre ciclo y ciclo, ¿sí? Es decir, cada cuánto se va a ir atenuando la intensidad del LED. Y si ustedes se fijan, también consiste en algo muy semejante al que vamos a analizar ahora. Como este no lo vamos a cargar en la placa, vamos a trabajar con el otro, pero cuando ustedes lo analicen van a ver que prácticamente es muy semejante. Bien, la diferencia que tiene este es que tiene dos ciclos. Pero bueno, vamos a analizar el programa en este caso. Tenemos una variable que se va a llamar brillo o brightness, ¿sí? Que inicialmente tiene un valor de 0. En el void setup al pin 9 lo definimos como salida, ¿sí? Mediante la función pinMode. Y luego, ahora viene lo interesante, es decir, el corazón del programa, que si ustedes se fijan no es tan grande, está generado en la parte del void loop. En el void loop vamos a tener un ciclo for con una variable que va a ser brillo, que ya está definida al principio, por eso no la definimos como entera acá, que va a tomar un valor inicial 0 y este ciclo se va a ir incrementando mientras esto sea menor o igual a 255. Y en el incremento acá tenemos una nueva forma de escribir bastante interesante. Mediante esta forma, si nosotros colocamos más igual 5, es lo mismo que decir igual a brightness más 5. Es decir, por ejemplo, supongamos que nuestra variable fuera x. Vamos a editar acá el código, vamos a ver si podemos escribir acá. A ver. Suponiendo que nuestra variable sea x,
Eso sería lo mismo que decir x es igual a x más 5. Perdón, el signo más me faltó. Más 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el siguiente valor que va a tomar la variable x va a ser el valor que tenía inicialmente incrementado en 5. Una forma abreviada de escribir esto es justamente como está escrito acá. Entonces a este signo más, a la x la eliminamos. Y a este signo más lo colocamos después, antes del igual y después de la variable. Entonces si yo escribo de esta manera, x más igual 5, es lo mismo que decir x va a ser igual a x más 5. ¿Sí? Aclarada esa observación, vamos a continuar con el programa. Entonces, en nuestro ciclo for, la variable brillo inicia en 0, lo va a hacer a este ciclo mientras sea menor o igual a 255 y va a ir incrementando de a 5 en 5. Es decir, 0, 5, 10, 15, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? Toma la función analog write. Si ustedes se fijan, no dice pwm write, porque es una función pseudo analógica. Trata de simular el ciclo mediante esos ciclos de encendido y apagado a una señal de tipo analógica. Entonces usamos la función analog write, analog porque es analógico, entre paréntesis es pseudo analógico como les explico, y write porque va a escribir en ese pin un valor analógico en el pin 9 y el valor que va a escribir va a ser el valor brightness. Esto indica que este brillo que va a ir variando va a ir mostrándolo en el pin a donde está conectado el LED. ¿Sí? Un detalle a considerar acá es que como esto está dentro de un ciclo for, se va constantemente a ir incrementando el valor del brillo. Si ustedes se fijan acá en este valor de brillo, va a ir entre 0 y 255. Entonces, el brillo o la señal pseudo analógica que sale acá, o mejor dicho, PWM, que sale acá, podemos variar la potencia de la señal de salida entre 0 y 255. Para que ustedes se hagan una idea, el 0 vendría a corresponder a un 0% de intensidad de la señal, perdón, de intensidad de la potencia en la señal de salida de PWM, y el 100% de la potencia correspondería a el valor de 255 en la función analog write. Entonces, cuando yo coloque el 0, va a estar apagado, y cuando coloque el 255, va a estar encendido en su máxima intensidad. Pero como en este ciclo, que va entre 0 y 255, es decir, entre 0 y el máximo, va a ir variando, va a ir imprimiendo o mostrando, o sacando si se quiere, por ese pin, distintas intensidades de señal. Entonces, lo que hace es, en este ciclo, ir incrementando, como decía, la intensidad del LED. Luego, a continuación, viene otro ciclo for, pero en este ciclo for inicia en 255 y lo hace siempre que sea mayor o igual a 0 y usa la misma función, pero solo que en vez del signo más, utiliza el signo menos. Eso quiere decir que esto es lo mismo que escribir brightness va a ser igual a brightness menos 5. Es decir, en el ejemplo que teníamos arriba, x igual a x menos 5. Con lo cual logramos que el valor vaya decrementando o disminuyendo de 5 en 5, iniciando de un valor 255 y tomando los valores 250, 245, 240, etcétera, hasta llegar a 0. Y a ese valor lo va a nuevamente mandar por el puerto, por el pin 9, de tal manera que va a ir variando, o más específicamente en este ciclo, decrementando o disminuyendo paulatinamente la intensidad del LED. Y tiene una espera de 30 milisegundos para permitir que se note ese valor. Vamos a hacer funcionar el programa y vamos a esconder el código para que se note más. Y vamos a ver
el comportamiento que asume el LED en la ejecución de este programa. Vamos a cargar el programa, está inicializando y vemos ahí la ejecución como el LED se ve aparentemente como la intensidad se incrementa y disminuye, aumenta y disminuye. Para que se note mejor esta simulación vamos a cambiar algunas cosas del código, ¿sí? Una de las cosas del código que vamos a cambiar es que vamos a hacer que se incremente de a 1 en 1 directamente, no de 5 en 5, y que decremente de 1 en 1. Y otra cosa que vamos a hacer para que se note más continuo es quitarle el delay de 30 segundos y hacerlo solamente, perdón, de 30 milisegundos y hacerlo de 3 milisegundos. Como nosotros hemos incrementado de 5 al hacerlo de a 1 en 1, vamos a tener muchos más pasos, pero al tener muchos más pasos se va a demorar mucho más, por lo cual yo disminuyo el tiempo del delay. Vamos a ocultar nuevamente el código, iniciamos la simulación y esperemos que lo muestre de una manera mucho más paulatina. Si ustedes se fijan, es un poco más paulatino. Obviamente en el simulador no se notan las cosas igual que en la realidad, pero en la realidad nosotros podemos ver esa atenuación de una manera mucho más práctica, mucho más visible. ¿Sí? Bien, este fue el ejemplo de la señal PWM aplicada a un LED. El siguiente ejemplo que vamos a hacer, vamos a eliminar ahora esto, nuestra placa, vamos a deshacer esto, vamos a hacer un circuito nuevo. Vamos a esperar que cargue. Vamos a crear un circuito nuevo y vamos a darle otra de las aplicaciones que tiene el PWM. La señal PWM, como decía en este apunte de Wikipedia, se puede utilizar, volvemos a seleccionar la versión Arduino, se puede utilizar para transmitir potencia o para utilizarla para transmitir información. En este caso, como una señal, nosotros la vamos a usar en otro ejemplo que también tiene la parte de Arduino acá, que ya esto sí se pone interesante para el tema de robótica, porque es un componente mecánico o electromecánico, si se quiere. El servo, que es este dispositivo, también utilizado mucho en la parte de aeromodelismo, es un dispositivo que tiene un motor eléctrico en su interior y que ese motor eléctrico, el eje, está conectado a un potenciómetro. De tal manera que adentro tiene un circuito que lee la posición de inclinación del eje y esa posición de inclinación del eje la va a variar en función de una señal de tipo PWM que nosotros vamos a ingresar acá. Es decir, el servo tiene 3 cables de alimentación, un negativo, un positivo y un cable de señal. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver acá cada uno de los pines y cuando vamos a hacer la simulación tenemos dudas. Entonces acá va el tierra, que obviamente va a GND o ground o al negativo, potencia, se llama acá, que va al positivo o 5 voltios, y el pin o el cable de señal, que es el que le irá indicando cuánto tiene que desplazarse en cierto sentido o en otro. Una cosa importante a destacar acá es que en este caso está conectado el servo directamente a la alimentación de los 5 voltios del Arduino. Pero en caso de que nosotros estemos haciendo algún proyecto de robótica, no es raro que si le vamos a pedir mucha más fuerza a nuestro servo, la potencia que nos genera Arduino acá, es decir, la intensidad de la corriente, el voltaje son 5 voltios, pero la intensidad de la corriente que nos puede suministrar el Arduino se queda muy corta, es decir, es escasa, no alcanza para que el servo pueda hacer mucha fuerza. Es muy probable que nosotros necesitemos conectar alguna otra fuente de alimentación con mayor intensidad para que nuestro proyecto de Arduino, si es que necesita el servo hacer mucha fuerza, pueda funcionar sin ningún inconveniente. Pero no obstante, para solamente hacer la prueba de esto, es un circuito que es mucho más sencillo y fácil de entender. Pero reitero, si nosotros necesitáramos alimentar esta placa con mucho más potencia, lo que necesitaríamos hacer es conectar
el positivo a una fuente de alimentación de 5 voltios, que puede ser una fuente, un transformador o una batería, y el negativo conectarlo acá, pero teniendo la salvedad que el negativo tendría que también ir conectado al negativo, al ground del Arduino, para que pueda haber un intercambio de información y pueda funcionar de manera correcta. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo es el código. En el código vamos a verlo como texto. Continuamos. Y vamos a ver acá. En este caso vamos a ver que incluye una librería que se llama Servo. Arduino tiene, y vamos a verlo también en el IDE original, vamos a ver archivo, vamos a ver ejemplos, y si nosotros bajamos en ejemplos, yo que tengo muchas cosas instaladas, es muy probable que ustedes no tengan necesidad de bajar tanto, pero vamos a encontrar un ejemplo que dice Servo. Y en Servo vamos a buscar la que dice Sweep. ¿Sí? Donde dice Sweep, nosotros verificamos el código y también vemos que incluyen una librería llamada Servo. Para incluir una librería, lo que tenemos que hacer es sencillamente lo que está acá. Poner el hashtag o el símbolo gato, le llaman algunos. Después la palabra include en minúscula y luego poner el nombre de la librería entre los signos menor y mayor. Todas las librerías tienen una extensión de .h. ¿Sí? ¿Y qué es una librería? Una librería es un conjunto de comandos e instrucciones que nos sirven para gestionar la parte complicada de la electrónica o del programa. Entonces, dentro de la librería .h, ellos se encargan de gestionar lo que es la señal PWM, ellos se encargan de gestionar el ciclo de trabajo, a cuánto ángulo corresponde, el ancho de la señal PWM, a qué ángulo de giro del servo corresponde. Todo eso está calculado dentro de esta librería. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer es mucho más resumido. Si ustedes se fijan, el código que tenemos acá es bastante corto y bastante sencillo. Expliquemos el código este que está acá y después expliquemos el de Tinkercad o del simulador. En este caso, lo que hacen es hacer un objeto de tipo servo que le ponen cuyo nombre es mi servo. Esto sirve para que una vez creado, después lo podamos utilizar. Luego define una variable de tipo entera que se llama pos, que se refiere a la posición del servo, y inicialmente lo coloca en 0. Esto se refiere a la posición o al ángulo de giro del servo. Luego, en el void setup, lo que hacen es agregan en el pin 9 a el objeto mi servo, que es el que ha sido creado anteriormente. Y en el void loop lo que hacen es también mediante un ciclo for hacer un incremento, pero hasta 180. ¿Por qué lo hacen hasta 180 y no 255? Porque la librería ya interpreta que el 180 corresponde a un valor de PWM, el 0 corresponde a otro valor de PWM. Entonces ya la librería sola se encarga de hacer la traducción de un ángulo de 0 a 180 con respecto a un ancho de la señal de PWM. Cabe destacar una cosa interesante de estos dispositivos, los servos, que los servos no tienen un giro completo de 360 grados o varias vueltas. No, el servo solamente gira 180 grados en un sentido o 180 grados de retorno. Entonces, no es el servo no es un motor, es un motor de tipo controlado que no tiene un giro completo. Existen un tipo de servos que le llaman servos continuos, pero en realidad no se debería decir servo, porque lo que hacen es sacarle el potenciómetro que le indica al servo la posición, porque lo que impide que este servo gire constantemente es justamente el potenciómetro que tiene un inicio y un final. Entonces ese potenciómetro me indica que en qué posición está. Si yo le saco ese potenciómetro, se comportan como un motor que giran
sin tener idea de cuántas vueltas ha dado o en qué posición angular están. Bien, volvamos a nuestro ejemplo de Arduino y terminemos de analizar ese programa. Bien, entonces, lo que hacen en el objeto, o sea, estamos en el ciclo for, entonces, genera un ciclo for con una variable posición que ya estaba definida como entera, que inicialmente tiene un valor de 0, y este ciclo for se va a ejecutar mientras posición o la variable pos sea menor o igual a 180 grados. Y en cada ciclo lo que hacen es incrementar el valor de la variable posición en 1. De nuevo, pos más igual 1 es lo mismo que decir pos igual a pos más 1. Es una forma abreviada de escribirlo. Y lo siguiente que hacen dentro del ciclo for es que a mi servo vamos a escribirle el valor de esa posición, es decir, el ángulo que toma en ese instante del ciclo, vamos a escribirlo en el servo que he definido. Fíjense ustedes que acá yo no estoy indicando cuál es el pin al cual voy a conectar mi servo, porque a eso ya lo tengo definido en el void setup. Yo he dicho que en el pin 9 va a estar conectado o agregado, conectado mi servo. Entonces acá directamente a ese servo que ya está guardado donde está conectado el pin, a qué pin está conectado, simplemente lo que hago es pasarle la posición o el ángulo. Espero 15 segundos y eso se ejecuta hasta que llega al valor de 180 grados. Entonces esto va a producir un desplazamiento paulatino o un giro paulatino del servo hasta llegar al valor de 180 grados. Luego, al igual que en el caso del LED, vamos a disminuir, en el caso del LED se disminuía la intensidad del LED, es decir, se incrementaba y disminuía. En este caso el ciclo for, el segundo ciclo for, empieza en 180 y termina en 0, decrementando, disminuyendo el valor de la variable pos para que el servo vuelva a la posición de 0 grados. Y eso es lo que hace acá a continuación. En el servo, mi servo que definí, escribe el valor de la posición y espera un valor de 15 milisegundos. Si ustedes se fijan, es un programa muy corto porque en la librería se está gestionando de una manera que nosotros desconocemos y no necesitamos saber, porque para eso se escribe en la librería, se está gestionando todo ese resto de información o programa o código. Analicemos ahora lo que hace en el programa de Tinkercad. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia, solamente que acá, en este caso, si bien incluye la librería servo, acá lo que hace es agregarle dos valores. Pero vamos a suponer que es exactamente lo mismo, pero en el fondo tiene esta función dos valores agregados. Después vamos a investigar bien qué vendrían a ser esos valores y vamos a explicarlo con más detalle. Pero ese es un detalle para investigar acerca de la librería. Pero el funcionamiento, si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo en la parte del void loop, porque tenemos un ciclo for que toma la variable posición, que inicialmente era 0 también, y que dice que posición va a funcionar este ciclo for mientras posición sea menor o igual a 180 y que posición va a ser igual a posición más 1. En este caso se incrementa de a 1. Y ese valor se escribe en el valor servo 9, ¿sí? Que en este caso no era mi servo, sino servo 9, lo que se creaba. Y se esperaban 15 milisegundos y se continuaba el ciclo for. Cuando terminaba este ciclo for, es decir, cuando ya el ángulo era igual a 180 grados, terminaba este ciclo for y pasaba en el ciclo for que hacía que el servo girara de regreso a la posición inicial, es decir, la posición 0. Bien, vamos a ver cómo funciona este programa. Vamos a ocultar el código para que haya más espacio. Y vamos a ver el comportamiento ahora, la simulación de un comportamiento de tipo mecánico o, si se quiere, electromecánico. Vamos a ejecutar el programa y vemos cómo el servo gira y luego retrocede y vuelve a su posición inicial. Estos elementos, en el caso de los servos, son muy utilizados en el tema de robótica, reitero, también en el tema de aeromodelismo, porque
lo que logramos nosotros mediante una señal PWM, nosotros podemos lograr el desplazamiento en uno o en otro sentido. Cabe destacar que hay una limitante importante para utilizar estos componentes en la placa 1 de Arduino. Y el limitante es el número de señales PWM que yo puedo tener. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, yo en teoría podría solamente conectar 6 servos diferentes a mi placa Arduino. No obstante, para subsanar ese problema, porque aquellos que hacemos robótica necesitamos muchas veces más de un solo servo, vienen unas placas que lo que hacen es incrementar el número de señales PWM que puede brindarnos nuestro Arduino. En realidad usan alguna técnica que tengo entendido que es el multiplexado, para que estas señales las vaya repartiendo para cada uno de los canales. En alguna otra oportunidad vamos a aplicar o demostrar cómo se utiliza esa placa, pero lo vamos a hacer más adelante. Por lo pronto hemos mostrado en este video, que ya lo vamos a cortar porque es muy largo, dos cosas. La utilización de la señal PWM para transmitir potencia, es decir, para encender y apagar una lámpara, y la utilización de la señal PWM para producir el movimiento de un servo. Cabe destacar, reitero, si nosotros vamos a conectarle algún mecanismo en el que tenga que hacer mucho esfuerzo el servo, vamos a tener que conectar la fuente de alimentación no directamente de nuestro Arduino, porque la cantidad de intensidad de corriente eléctrica, o si se quiere la potencia que le transmite el Arduino a nuestro servo, no va a ser suficiente para que éste tenga la fuerza necesaria que nuestro mecanismo puede llegar a requerir.